¡Qué bien! Ya lo tenemos aquí, el nuevo tutorial de Planner listo para compartir. Vas a ver muchísimas novedades que no estaban en el año anterior. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Mikel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia y productividad personal. En este vídeo te voy a compartir mi método de organización personal para que planifiques todas las tareas de la semana en Planner. Pero antes que nada, dale un buen like a este vídeo si te interesan las temáticas y las herramientas digitales como Planner, y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras al único canal en español sobre neuroproductividad. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Uno de los grandes errores que cometemos es mezclar eventos con tareas. Ahora veremos la diferencia, pero seguramente habrás escuchado muchísimos tutoriales o cursos que hablan del time blocking o el time boxing, que consisten en llenar todo el calendario de actividades que tienes que hacer independientemente de si son eventos o tareas. Esto al final del día es muy difícil de poder gestionar. Primero, porque no todos los eventos duran lo que tendrían que durar, y en segundo lugar, no siempre somos capaces de planificar la duración de nuestras tareas. Así que en esta ocasión uno de los grandes errores que cometemos es no dividir eventos o tareas. Ahora bien, ¿qué es un evento y qué es una tarea? Pues justamente ahora mismo te lo voy a desvelar. En primer lugar, tendríamos los eventos. Aquí también lo podríamos traducir por reuniones, citas, formaciones, cumbres, encuentros. En definitiva, esto tiene algo en común, y es que suelen tener una hora de inicio y lo haces con otras personas. Si tienes una cita con tu médico, está claro que has quedado a una hora, además de que tienes un compromiso con ese personal sanitario. Y lo mismo va a ocurrir cuando tengas una formación, capacitación. Por ejemplo, podría ser que tengo esa formación a las 4 de la tarde hasta las 7. Ahí también hay un compromiso, no solo una hora, sino que tienes el compromiso de asistir por respeto al tutor, al docente y evidentemente también a los asistentes. Estos eventos van a ir en el calendario. Esto es algo que no nos centraremos tanto en este curso, ya que esto sería la gestión del calendario y no de las tareas. Y ahora es donde vienen las tareas, que sería el segundo tipo de actividad en esta planificación a corto plazo. Aquí hablaremos de las tareas cuando sean actividades individuales que no tienen una hora asignada. Esto es como el dormir. Fíjate que puedes dormir acompañado, pero dormir de verdad, duermes solo. La acción de dormir solo la puedes hacer tú. Lo mismo va a ocurrir con las tareas. Son acciones individuales que dependen de ti y que no tienen una hora asignada. Pueden tener un día concreto, una fecha de vencimiento o una fecha límite, pero en cambio la hora la decides tú en base a multitud de factores y evidentemente también a los criterios de planificación que tú decidas establecer. Las tareas, eso sí, no irán en el calendario, o al menos no la gran mayoría. Hay alguna excepción, como veremos más adelante. En esta ocasión, la mayoría de tareas las vamos a poner en nuestra lista de tareas, que ahí es donde vamos a organizar la semana con tu herramienta favorita. En este próximo punto hablaremos de tipos de tareas, y quédate con esto porque será importante para hablar el mismo idioma a la hora de organizarnos en la herramienta favorita. Y es que cuando sabemos qué tipo de tareas van en cada parte, todo es mucho más sencillo. Vamos a verlo. En realidad hay dos grandes tipos y cada uno de ellos tendrá como dos subpartes. En primer lugar encontramos las tareas de control, que son aquellas tareas que se repiten con una frecuencia conocida. Por ejemplo, cada lunes tengo que descargar un informe. Esto es algo que haces muy a menudo y que habitualmente lo tenemos guardado en la mente. Es algo que no apuntamos porque ya nos lo sabemos perfectamente. Pero claro, el hecho de no apuntarlo tiene un gran error, y es que utilizamos la mente como recordatorios, como si fuera una especie de memoria. En realidad nuestra mente es muy mala en memoria. Es mucho mejor si la utilizamos para pensar o para intentar hacer razonamientos algo más complejos. En el fondo lo que queremos es que esta información, que es muy repetitiva, que la tengas anotada en algún sitio para que así de esa
esta manera no solo la recuerdes mejor, sino que el día que estés cansado tendrás accesibilidad a esa información, tendrás el recordatorio aunque un día estés despistado, e incluso si ahora mismo estás de baja, estás de vacaciones o no tienes tiempo de chequear tanto esas tareas de control, te será mucho más fácil poder delegarlas a otra persona, siempre que sea posible, claro está. Dentro de estas tareas de control encontramos dos tipos principales que también tienen que ver con su frecuencia. Cuando hablamos de tareas de control de alta frecuencia, nos referimos a aquellas que son semanales, diarias, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, es decir, que tienen una alta frecuencia dentro de tu semana. En esta ocasión lo pondremos en nuestra herramienta de gestión de tareas favorita. No tendría sentido ponerlo en un calendario porque son actividades que vamos a utilizar de manera muy habitual. En esta ocasión, repito, este tipo de tareas irán directamente a nuestro plan semanal donde tengamos nuestras tareas que debamos hacer durante la semana. Por otro lado, tendríamos las tareas de control de baja frecuencia. Aquí hablamos exactamente del mismo tipo de tareas, lo que cambia es su frecuencia. Ya no hablamos de algo diario o semanal, sino que hablamos de algo que va más allá de una semana. Aquí hablaríamos de tareas quincenales, mensuales, trimestrales, incluso anuales o 2 años, 3 años o lo que sea necesario. Hablaríamos de tareas ya más a largo plazo, por lo tanto, dentro de una semana de esta organización semanal no tendría sentido incluirlas. Por ese motivo, estas sí que es mejor que vayan al calendario y que se vayan repitiendo cada cierto tiempo. Eso sí, acuérdate que aunque las pongamos en el calendario, no tendrán hora. Importante, no tendrán hora, ya que hemos dicho que cualquier tarea, no importa si es de control o no, nunca tendrá una hora asignada. El otro tipo de tarea principal que existe son las tareas puntuales. En este caso, como estás viendo aquí, tiene que ver con las tareas que solo se hacen una vez, que tú planificas y que en general son cosas que aunque se repitan, no sabes muy bien cada cuánto se van a hacer. Tú, por ejemplo, puedes tener proyectos similares cada cierto tiempo, pero como son diferentes cada vez, los vamos a tratar más bien como una tarea puntual y no tanto como una tarea de control. Las tareas puntuales normalmente son aquellas que tú planificas y las tareas de control ya las tienes para siempre. De hecho, las tareas de control, lo veremos más adelante, una vez las formules ya las tendrás para siempre, a no ser que cambies tu rol profesional o que añadas algún tipo de tarea de control más adelante. Dentro de las tareas puntuales encontramos dos tipos. Las primeras son las planificadas, es decir, que aquellas que dices, oye, ¿sabes qué? Las voy a hacer porque tienen una frecuencia cada cierto tiempo o porque se hacen una vez y tú decides en qué momento las vas a hacer. Oye, pues creo que esto lo voy a hacer este martes o este miércoles o la semana que viene. Esto es una tarea puntual planificada. Y por el otro lado tendríamos las tareas puntuales no planificadas, es decir, los imprevistos. Cosas que llegan, que normalmente no estaban previstas, o al menos no las tenías en tu agenda, y que aparecen por arte de magia, no siempre, y entonces tenemos que hacerlas ese mismo día. Esos imprevistos suelen ser cosas que hay que hacer lo antes posible, y normalmente no podías saber que iban a ocurrir. Si tuvieras muchas tareas de este tipo, de las puntuales no planificadas, lo más normal es que tuvieras que revisar la planificación, porque tener más de un 20%, un 30% de tareas imprevistas está indicando claramente que la planificación es muy mejorable. ¿Qué te voy a contar? Supongo que ya en ese sentido te lo puedes imaginar. Resumiendo mucho, tendríamos dos grandes tipos de tareas, las de control y las puntuales. Y dentro de cada una de ellas, de control, tendríamos las de alta frecuencia que pondremos en nuestro plan semanal en la herramienta favorita y tendríamos las de baja frecuencia que pondremos en el calendario, eso sí, importante, sin hora de inicio. Por otro lado, tendríamos las tareas puntuales que pueden ser básicamente en base a
su planificación, si están planificadas por ti o son no planificadas. Las dos opciones, evidentemente, serán tareas puntuales que también vamos a añadir dentro de nuestra planificación semanal en tu herramienta favorita. Vamos a explicar el inventario de tareas puntuales y me gustaría que lo pensaras como si fuera una bandeja de entrada en tu correo electrónico. Normalmente en tu correo electrónico recibes un montón de cosas que muchas de ellas vas a hacer y otras no tanto. Aquí va a pasar lo mismo, exactamente igual, pero en vez de mensajes serán tareas. Muchas de las tareas que te dicen hay que hacer esto o tú consideras que habría que hacer, al final vas a clasificarlas y priorizarlas en base a los diferentes días. Entonces, cuando hablamos de un inventario nos referimos a una lista, un pequeño almacén donde vas recibiendo todas las tareas que debes hacer. Ahora bien, lo primero de todo que quería comentarte es que no está pensado para que sea una lista a muy largo plazo. Concretamente, esto está pensado para 1 o 2 semanas como máximo. Ya lo sé, lo normal es poner muchísimas cosas que se van acumulando, sobreacumulando, y después cuesta muchísimo discernir qué es lo que debes hacer. Para ponértelo fácil, te diría que no debería haber más de 20 ítems, más de 20 tareas puntuales, porque si no, al final es muy complicado saber qué es lo que debes hacer. Así es como quedaría un inventario de tareas puntuales en tu herramienta favorita. Como estás viendo, tendrías todas las tareas que debes hacer y después tendríamos un separador, aquí donde pone semana en curso, que justamente tiene un par de emojis, donde puedes intuir que son flechas que están mirando hacia arriba. Esto simplemente se hace para que cuando haya muchas tareas puntuales, sepas que hacia arriba es lo que debes hacer para esta semana, mientras que lo que hay debajo no significa que no lo debas hacer esta semana, significa que por ahora, esta semana, no lo vas a hacer. Cuando llegue al final, cuando hablemos de las revisiones, que esto lo verás más adelante, ahí sí que vas a decidir cuándo lo vas a realizar. Algunas consideraciones clave a tener en cuenta. Lo primero, cada una de estas tareas que vas a añadir aquí no debería durar más de 90 minutos. En segundo lugar, es importante que solo vamos a poner fecha de vencimiento real a aquellas tareas que sí lo necesitan. Por ejemplo, si hay que enviar unos documentos para un subsidio, para una beca, que tú sabes que si pasa esa fecha no se pueden enviar, entonces sí que tiene sentido poner la fecha de vencimiento real. En cambio, si es una fecha que la pones para ir tirando, bueno, ya veremos, entonces lo que va a generar, como bien sabes, es muchísima ansiedad y frustración. Así que lo último de todo a tener en cuenta es la fecha de creación de la tarea, porque de esta manera podemos saber cuándo fue creada y tu herramienta favorita ya te va a decir en qué momento fue creada. Por ejemplo, a las 5:45 del día 11 de febrero. En ese momento tú sabrás que fue creada esa tarea y tendrás un criterio, un baremo para decidir si esa tarea lleva demasiado tiempo incubando y quizá es hora, o de hacerla ya, o en segundo lugar, de apartarla. Como estás viendo, el inventario sería una lista de las próximas tareas que debes hacer entre 1 o 2 semanas. Eso sí, a partir de aquí después las iremos moviendo los diferentes días de la semana, como veremos en próximos vídeos. Déjame contarte algo relevante en relación a las tareas puntuales, ya que normalmente su definición no es de las mejores, o al menos no está en formato óptimo. Si te muestro algunos ejemplos, sabrás de lo que te hablo, así que estos ejemplos serían algo típico que solemos poner. Proyecto Z, venga, hacer esta tarea y la anotamos en nuestra lista de tareas. Claro, es tan genérico, proyecto es muy grande. Podemos hablar de diferentes partes del proyecto, podemos hablar incluso de diferentes fases del proyecto. En fin, un proyecto, por supuesto, tiene muchísimas tareas en su interior. También, por ejemplo, newsletter o todo lo que tenga que ver con el email. Claro, es tan genérico, mucho mejor concretar y que sea algo relativamente sencillo para ti. Lo mismo pasaría si hay que hacer un curso o hay que hacer algún tipo de programa, un informe. Lo que pasa es que muchas veces, claro, es tan grande que no sé ni siquiera por dónde empezar. Y lo mismo con una presentación. Oye, pues retocarla o hacer algo concreto. ¿Qué podemos hacer con la presentación? Porque se pueden hacer muchísimas cosas. Este tipo de tareas puntuales llevan a la confusión, porque además de ser muy grandes y no saber por dónde empezar, lo más normal es que terminemos procrastinándolas, y como queremos evitar eso, vamos a ver algunas alternativas. Pero antes de nada, cosas a tener en cuenta importantes. La primera
primera, y esto lo hemos comentado antes, todas las tareas deberían tener como máximo 90 minutos de duración. Esto sería un máximo y una referencia. Claro que no pasaría nada si dura 95 o 100, pero sobre todo tener esto en mente porque las tareas, cuanto más grandes sean, mucho más complicado es de gestionarlas, además de que nos faltará más claridad. Y sobre todo pasa algo y tiene que ver con el logro. Fíjate que cuando tienes tareas pequeñas parece que estés avanzando, en cambio en una tarea grande te puedes pasar 2 o 3 tareas haciéndola y la sensación es que no has avanzado absolutamente nada. Y la segunda cosa a tener en cuenta tiene que ver con un verbo de acción. Aquí, en los ejemplos que te he puesto más arriba, no hay ni un solo verbo, no nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Y eso sí, hay que evitar a toda costa los verbos genéricos como podrían ser hacer, realizar o ejecutar, ya que no nos aporta ningún tipo de valor porque en realidad están diciendo que hagas la tarea y esto no nos ayuda demasiado. Mejor, por ejemplo, decir elaborar, retocar estética, revisar. Estos verbos, además de que nos dan mucha mayor claridad, también nos indican qué grado de prioridad y de energía necesitas para hacer cada una de estas tareas. Pues bien, llegados a este punto y tomando estos elementos a tener en cuenta, ahora me gustaría que de los ejemplos que hemos comentado ahora, ver otra definición posible de estas tareas puntuales. Por ejemplo, la primera, que tendría que ver con ese proyecto Z, en vez de decir proyecto en general, que es demasiado genérico, vamos a poner redactar guión estructura nuevo proyecto Z. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer y también me da un grado de qué grado de priorización debería hacer para esta tarea puntual, el grado del grado, como decíamos antes. Y es que al final, cuando yo sé esto, me resulta más sencillo poder priorizar en base a la energía mental que me requiere cada una de las tareas. En el ejemplo de la newsletter, si lo ponemos también mejor definido, fíjate que pondríamos contestar mensajes recibidos en newsletter. Eso está bien porque tú sabes que de newsletter puedes hacer muchísimas cosas. Del email podrías hacer tropecientas mil, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en aquellos mensajes recibidos de la newsletter y fíjate que la claridad que tú ganas es muy superior. Si bajamos un poquito más, en el caso del curso, lo que podemos poner es elaborar un guión de contenidos de ese curso. Fíjate qué fácil resulta ahora poder identificarlo, porque sé perfectamente qué es lo que debo hacer. Y la última de todas, donde ponía antes presentación, la idea es que podemos retocar la estética de un PowerPoint o de un documento y simplemente de esta manera será mucho más específico qué es lo que tengo que hacer yo en esa presentación. Como decíamos antes, micro tareas de menos de 90 minutos nos ayudan a saber con claridad qué es lo que debo hacer, aumenta la sensación de logro y sobre todo, lo más importante, evitamos la procrastinación. Una vez hayamos explicado el tipo de tareas que existen y cómo las podemos clasificar, ahora empezaremos a construir este plan semanal dentro de Microsoft Planner. No te me asustes si ahora mismo estás viendo aquí muchísimos planes y muchísimas cosas que están tanto ancladas como en el apartado de todos. Es verdad que aquí, en toda la información que tienes en el centro, parece que esto sea casi otra herramienta. Si en tu caso es de las primeras veces que accedes a Microsoft Planner, posiblemente todo esto esté 100% vacío. Así que hecha esta aclaración, vamos a crear el nuevo plan. Para poder hacerlo tendremos que ir a la parte superior izquierda, justamente donde pone nuevo plan. Cuando le des clic, si todo es correcto, debería aparecerte esto de aquí. Aquí dependerá también de tu empresa. Aquí sobre todo lo digo porque muchas veces los grupos existentes ya salen como predeterminados o puede ser que la estética que estás viendo sea algo diferente. Si te fijas, las opciones que yo tengo son primero darle un nombre al plan, que en esta ocasión será plan semanal, tal cual lo ves. Incluso me dice que es un error y como ves un poquito más abajo me dice agregar un grupo existente de Microsoft 365. Esto sobre todo lo haremos cuando quieras vincular este plan a alguno de los equipos que ya tengas creados previamente tanto en Teams como en SharePoint. En esta ocasión, como lo queremos hacer de forma desvinculada, no lo vamos a agregar, pero si en tu caso quisieras agregarlo dentro de Teams, entonces lo puedes agregar a uno de los grupos existentes tal como estás viendo aquí. Después tendríamos la privacidad, que dependiendo del tipo de organización incluso te saldría otra más que podría ser la organización, que significa que toda la empresa tendría acceso a este plan. Ten en cuenta que aquí hablamos de un plan semanal individual, por lo tanto la opción seleccionada será la de privado. Y fíjate que si vamos un poquito más donde pone opciones, aquí tenemos la ocasión de poner una descripción. ¿Para qué serviría exactamente la descripción?
Pues bien, normalmente lo que se podría poner es algún link donde esté el material principal. Imagínate que en este plan semanal te interesa tener todos tus datos, algún PDF importante para ti, algún documento de objetivos. Esto lo podrías añadir aquí. Es verdad que tendría más sentido cuando lo hagas de forma grupal que no tanto de forma individual. Cuando ya tengamos listo esto, el siguiente punto será darle clic aquí abajo donde pone crear plan. Así que ahora le vamos a dar clic y si todo lo hemos hecho de manera correcta, esta es la página que te va a aparecer. A continuación, como verás, vamos a empezar a cumplimentar los diferentes depósitos o listas. Hay que decir que es una mala traducción del inglés, porque en inglés normalmente suele salir como buckets, y sí es verdad que estas columnas se pueden editar 100% y nos interesa no tener en exceso, porque si no tendrás que hacer scroll tanto izquierda como derecha y será un poco engorroso el tener que hacerlo. Así que podemos dar por concluido la creación del plan. Ahora continuaremos con los distintos depósitos y qué es lo que vamos a añadir exactamente en este plan semanal. A continuación, lo que vamos a hacer es editar cada uno de estos depósitos. ¿Cuáles son los depósitos que vamos a añadir en este plan que hemos creado, el plan semanal? Para poder hacerlo, tendremos que ir a las letras negritas de arriba del todo donde pone pendiente y después aquí también pone agregar un depósito nuevo. Fíjate que si tú le das clic encima de pendiente, automáticamente esto lo puedes modificar. La primera columna que vamos a crear será el inventario. El inventario de tareas puntuales que vamos a añadir todas las tareas que vayan entrando en nuestro sistema en esta columna. Imagínate que fuera un inbox del correo electrónico donde lo ves todo, que todo va llegando y tú a partir de aquí lo vas a distribuir entre los diferentes días de la semana. Pues justamente esto es lo que vamos a poner aquí. Listo, ya lo tendríamos. Esto sería nuestro inventario de puntuales. Ahora bien, el resto de depósitos, el resto de columnas, lo que vamos a hacer es poner los días de la semana. Fíjate que los días de la semana que vamos a añadir aquí son atemporales, es decir, que vamos a añadir ahora lunes, martes, miércoles, pero ninguno de estos días está vinculado a una fecha real. Significa que será cada lunes de cada semana, por lo que no encontraremos ningún día que coincida con una fecha específica. Hablaremos también del tema de las fechas. Ya te avanzo que habrán muy pocas fechas, ya que hoy sabemos que cualquier tipo de fecha impacta muy negativamente en tu cerebro, que sí, que te da un poco de prisa, un poco de estrés, pero cuando ves que todas las tareas tienen fecha, entonces tus niveles de ansiedad suben por completo. Así que ahora, donde pone agregar depósito nuevo, lo que haremos son varias columnas con los días de la semana. ¡Fabuloso! Pues ya lo tendríamos creado. Si todo es correcto, hemos creado aquí un sistema de 6 listas. Tendríamos los días de la semana, que ahora mismo acabamos de crear. En esta ocasión hemos puesto de lunes a viernes. Y después tendríamos el inventario de puntuales. Sí, lo sé que estás pensando. ¿Y dónde está el fin de semana? También lo puedes añadir. Pero por ahora, si te parece, no lo hemos añadido porque no quiero hacerte trabajar el fin de semana. Por supuesto, lo podrás añadir más tarde sin ningún tipo de problema. Pero así de esta manera también lo vamos a simplificar. Ahora mismo recuerda que no estamos en Teams, por lo tanto tenemos más visión en Planner que no tanto en Teams, se ve todo mucho más grande, pero hay alguna opción, como por ejemplo si vamos al lateral izquierdo aquí arriba del todo, en estas 3 rayitas de aquí, que si yo me dirijo a ellas y les doy clic, automáticamente se cierra esta barra lateral dejándome todavía mucho más espacio dentro de este plan semanal. Además, dependiendo del ordenador o computadora, también tenemos la opción de darle a control más o control menos para poder hacerlo un poquito más grande, un poquito más pequeño. Si le doy a control menos se verá más desde lejos y si le doy a control más obviamente se verá un poquito más cerca. Aquí ya dependerá también de tu vista, de la calidad de tu visión para verlo más o menos, sobre todo también para tener visión panorámica de todas estas listas. Ahora sí podemos concluir que ya hemos creado la estructura del plan semanal dentro de Microsoft Planner. El siguiente paso será rellenar la columna de inventario de puntuales.
algunas cosas a recordar importantes que hemos mencionado antes. En el inventario de puntuales, lo que vamos a realizar es poner aquellas tareas que están en bandeja de entrada y que tú las vas a distribuir a lo largo de la semana. Esto es lo que haremos dentro del inventario de puntuales. Eso sí, recuerda bien lo que comentábamos de hacer una buena definición de cada una de ellas. Existe un error bastante habitual que consiste en poner tareas puntuales demasiado genéricas. Aquí lo que vamos a hacer, recuerdas que todas las tareas tengan un verbo de acción claro que designe claramente qué es lo que queremos hacer y por último que las tareas puntuales, al igual que las tareas de control, no deberían superar los 90 minutos de duración máxima. Como decíamos, no hace falta tomárselo de forma literal. Si una tarea dura un poquito más, tampoco hay problema, pero es para tener una referencia, ya que en general en nuestro calendario raras veces existe la posibilidad de tener más de 3 o 4 horas para nosotros, ya que tenemos la agenda full al 100% y resulta complicado meter prácticamente nada que dure más de 1 hora o 1 hora y media. Así que a continuación vamos a añadir algunos ejemplos dentro del inventario de puntuales. Pues voilà, aquí las tenemos. Acabamos de añadir 4 tareas puntuales que, como puedes ver, tienen un verbo muy definido y que no tienen o no duran más de 90 minutos. Eso sí, es importante que no sean tareas de control, que sean tareas que no estén dentro de la repetición habitual que tienes, por ejemplo, pues cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, sino que sean cosas que son de manera puntual, esporádica, que tú hayas decidido hacerlo durante el día que tú elijas. Recuerda también que en el inventario de puntuales no vamos a poner tareas para dentro de 5 o 6 meses. La clave está en pensar que el inventario de puntuales está diseñado para tareas que están pensadas a 1 o 2 semanas vista, no mucho más. Cuando pensamos algo en 3 semanas o un mes, si somos realistas, todo puede cambiar por completo, entonces no tendría ningún sentido. Así que primero lo que vas a hacer, es poner aquí todas las tareas puntuales que recuerdes o que ahora mismo tengas en otros espacios y los pongas aquí. Piensa en la cantidad de tareas que tienes desperdigadas por todas partes. En tu correo, también lo tendrás en un post-it, lo tendrás en una libreta, quizá en algún programa que empezaste alguna vez o incluso lo puedes tener en algún Excel, en fin, lo puedes tener desperdigado por algún lugar. Lo que queremos, lo que buscamos con una herramienta como Planner es tenerlo todo centralizado. Perfecto, pero claro, aquí hay muy pocas. Ojalá solo tuviéramos 4 o 5 a la semana tareas puntuales. Tú sabes que esto no va a ocurrir. Y es que a medida que avanzan los días, van llenándose la agenda de muchísimas más cosas. Así que en esta ocasión lo que estás viendo es relativamente sencillo de gestionar. Pero ¿qué pasaría cuando empecemos a tener muchas más tareas? Como estás viendo ahora, la familia creció. Ya estás viendo que ahora mismo ya serían muchas más tareas, que esto sería lo habitual en un día a día e incluso podemos llegar a tener muchísimas más. Me gusta tener una cifra como referencia, aunque por supuesto esto es flexible, ya lo sabes, tampoco no hay una cifra clara para ello, y es tener un límite de tareas puntuales que puedes llegar a tener en el inventario. Me gusta poner la cifra de 20. Creo que cuando tienes más de 20 ítems, al final todo esto se hace ingestionable. Ahora piénsalo bien, tienes multitud de tareas, tienes que elegir qué es lo que tienes que hacer durante la semana, es demasiado tiempo el que inviertes en él, así que cuantas menos, mejor. Por lo tanto, habrá que hacer limpieza constantemente. Todo aquello que veas que no se va a hacer, tienes la opción de diseñar una lista secundaria o un sitio donde las puedas apartar o incluso podrías crear un plan para aquellas tareas que son futuribles. Llegados a este punto, claro, tenemos muchas tareas. La pregunta sería, ¿y qué es lo que debo hacer para esta semana? Si bien es cierto que tú ahora mismo puedes arrastrar una tarea y moverla a donde quieras, ponerla hacia arriba o hacia abajo, cuando tengas muchas, nos interesa saber cuáles son aquellas que debes hacer esta semana en curso. ¿Cómo lo vamos a realizar? Muy sencillo, vamos a agregar una tarea ficticia ya que en realidad no se va a completar. Será una tarea que aparecerá aquí y va a permanecer en esta lista de forma inamovible. ¿Qué significa? En el fondo estamos hablando de un separador. Es un separador visual que nos va a ayudar a identificar fácilmente cuáles son aquellas tareas que debes hacer esta semana. Así que ahora iremos a agregar una tarea. Ahí lo tienes.
y cuando la agreguemos pondremos el siguiente texto. Pondremos semana en curso, preferiblemente en mayúsculas para que se vea, ya que tiene que ser bastante visible, y justamente a los laterales tendremos un par de emojis en forma de flechas que nos indican que todo aquello que esté hacia la parte de arriba del separador es lo que tendremos que hacer esta semana en curso. Así que voy a agregar la tarea y ahora, si te fijas, este separador también lo puedo mover como si fuera una tarea. Genial. Esto me está indicando que lo que está por encima del separador es justamente lo que debería hacer esta semana. Así que de esta manera podemos dar por concluida esta lista del inventario de puntuales. Fíjate que así, visualmente, es muy fácil identificar qué es lo que tienes que hacer durante la semana. Pero claro, todavía nos faltan muchas cosas. Estamos hablando mucho de las tareas puntuales, pero nos faltarían las tareas de control. A continuación, hablamos de ellas. En este vídeo me gustaría mostrarte algunos ejemplos de tareas de control. Si bien es cierto que hemos dicho antes que nuestra mente debería pensar y no tanto acordarse de qué tareas debería realizar, el hecho de tener algunos ejemplos todavía te va a clarificar más lo que sí significan las tareas de control. Recuerda que en esta ocasión, teniendo en cuenta que hablaremos de la planificación semanal, nos vamos a centrar en las tareas de control de alta frecuencia, es decir, que por ahora olvidaremos las de baja frecuencia porque, como bien sabes y hemos comentado antes, estas las vamos a poner en el calendario. En cambio, estas tareas de alta frecuencia las pondremos en nuestra planificación semanal. Lo voy a dividir en dos. En primer lugar, voy a hablar de las del ámbito profesional y no quería descuidarme de las del ámbito personal, y es que a veces hacemos como borrón y cuenta nueva, tenemos como dos cuentas distintas donde albergamos las tareas profesionales y las personales. Para mí, y esto es algo muy personal, es un craso error porque a veces priorizamos la agenda profesional y nos olvidamos por completo de la personal. El hecho de tenerlo todo junto nos va a facilitar bastante el tema, como veremos a continuación. Dicho esto, aquí tendrías un ejemplo muy sencillo de un inventario de tareas de control hecho en Excel. Realmente la herramienta es lo de menos, podría haber sido hecha en otra herramienta. Solo es para que veas algunos ejemplos de tareas de control, en esta ocasión del ámbito profesional. Como estás viendo aquí, habría dos columnas principales, es decir, los días en los cuales se repite esta tarea de control, y por otro lado tendríamos la tarea de control en sí, que sería la definición, la escritura más o menos bien acertada de la tarea de control que queremos remarcar. Como estás viendo aquí, tendríamos que los miércoles, por ejemplo, podríamos hacer el control de calidad. Esta es una tarea que yo voy a hacer todas las semanas y por eso me interesa tenerla aquí dentro de este inventario. También, por ejemplo, si te fijas, los lunes puedo dar seguimiento a los proyectos de equipo. El martes podría descargar un informe de los datos financieros. Mientras yo voy comentando estos ejemplos, me gustaría que tú en voz alta o incluso que fueras anotando cuáles crees que serían tus tareas de control de alta frecuencia, es decir, aquellas que se repiten de manera diaria o semanal. Más ejemplos. El miércoles, como estás viendo aquí, podría leer el material formativo que tengo pendiente, cosas que tengo que estudiar, cosas que tengo que visualizar, en definitiva, aquellos cursos pendientes que sé que tengo que consumir en algún momento, pero que todavía no lo he encontrado. Otros ejemplos, como estás viendo, es la gestión del software interno de un departamento, sobre todo en el caso de la programación o el caso de la informática. Aquí pongo ejemplos muy generales y la idea es que, como decíamos antes, cada uno los vaya adecuando a su forma de trabajar. Sigamos bajando un poquito más para ver otros ejemplos. Fíjate, eso sí, que la gestión del software interno se repetiría todos los días, concretamente de lunes a viernes. Después tendríamos otra que podría ser la preparación de la reunión de los martes del equipo, que preferiblemente sería mejor que la hiciéramos un lunes, aunque por supuesto también podría ser el mismo martes si tenemos un hueco para poder hacerla. Además tendríamos también otra reunión, como podría ser la reunión del jueves con supervisión, pues por ejemplo la prepararía también el día anterior, en este caso el miércoles. El viernes podrías hacer también el registro horario en el caso de que sea necesario. Si tienes un sistema de carpetas, que yo recomiendo también para poder organizar y clasificar todos tus
tus correos cuando llegan, podrías revisar carpetas concretas. Por ejemplo, la de lectura me gusta mucho porque lo que hago es enviar todos los correos en copia, aquellos que son simplemente corporativos, para leer en otro momento, los pongo allí y quizá una vez al día los voy revisando. Pero claro, si no tuviera una tarea de control, a veces se me podría pasar. Y lo mismo con espera. En espera significará pues que tengo algo que quiero leer o hacer seguimiento y quiero mirarlo de vez en cuando. Podría ser diario, podría ser incluso semanal. Otro ejemplo podrían ser los KPIs del equipo. Por ejemplo, pues cada semana le voy a dedicar un tiempo. En este caso he puesto el jueves, pero podría ser otro día de la semana. Y como ves, también tendríamos todos los días revisión de incidencias en el caso de que lo tuvieras que hacer. Y al final de todo, eso sí, es importante, hay 2 revisiones que serán más o menos obligatorias para conseguir que este sistema sea lo más sostenible posible. Es decir, si no están estas revisiones, sobre todo al principio, no vamos a garantizar que este nivel de organización lo podamos sobrellevar durante mucho tiempo. Y fíjate que son 2 muy cortitas, ya que hablamos que la revisión diaria quizás son 5 minutos, no llega, 2 o 3 minutos máximo, y la revisión semanal puede llegar a ser entre 5 y 10 minutos, no mucho más. Y si te fijas, curiosamente también están divididas de la siguiente manera: de lunes a jueves vamos a hacer la revisión diaria y el viernes vamos a hacer la revisión semanal. Estos ejemplos que estás viendo, como decíamos antes, tienen que ver con el área profesional. Si nos vamos al área personal, aquí la idea es que añadas esas cosas que sabes que se te olvidan muchas veces y que el hecho de tenerlas anotadas hace que te facilite muchísimo el trabajo. Algunos ejemplos como estás viendo, pero por supuesto eso es importantísimo adaptarlo a tu propia vida personal. Por ejemplo, algo de deporte o relacionado con el deporte, los estiramientos, pues todos los días. Eso sí, cuando ya tengas el hábito que no necesites pensar para hacerlo, entonces quizá ya no será necesario ponerlo aquí. También puedes tener el tema de comunicarte con tus personas queridas. A mí en mi caso me gusta dividirlo en 3 círculos. Las personas de mi segundo círculo serían las personas que quizá, no digo que no sean importantes, pero no veo tanto, o al menos no con tanta frecuencia. Después tendría la del primer círculo, que son las personas que sí veo más, y después estaría la parte familiar. Si te fijas, aquí he puesto unos ejemplos de que cada día a las personas de mi primer círculo pues voy a enviarle un mensaje o voy a llamar a una de las personas importantes para mí. En el caso del segundo círculo puede ser una vez a la semana, o en otros casos podría ser incluso más allá de una semana, ya dependerá de ti. Y lo mismo va a ocurrir con la familia, que dependerá también del trato que tengas, de si tienes muy buena relación o no, si quieres llamarles o no, pero es una forma de acordarte de este tipo de actividades, ya que habitualmente esto lo dejamos en segundo plano. Otras cosas que también puedes añadir, como ves aquí, todo el tema de los hábitos personales, la meditación. Oye, pues cada día tendré esta tarea de control para acordarme de que sí tengo que meditar. Lo mismo con correr, es decir, que sería un deporte, como decíamos antes. Otra parte más familiar o más interna, con los hijos, pareja, y evidentemente dependerá también de tu situación familiar. Así que aquí, por ejemplo, hemos puesto jugar al menos 30 minutos con mis hijos, incluso cuanto más específico, mejor. Puede parecer algo muy obvio, hombre, pero esto lo tienes que hacer como papá o como mamá. Pero a veces el día a día hace que estos momentos de juego se nos olviden. Si tú ya los tienes incorporados, entonces no sería necesario para nada anotarlos. Y por último, otra acción interesante, otro hábito, tiene que ver con la lectura de ocio. Oye, pues prefiero también tener anotado esta lectura, porque si no muchas veces se me pasa y finalmente el gran problema es que no tengo manera de hacerlo. Así como mínimo te aseguras el recordatorio y será mucho más fácil que realmente consigas llevar a cabo estas tareas de control. En definitiva, hemos visto 2 áreas diferentes de tareas de control, las del ámbito profesional y personal. Ahora elige las tuyas y el siguiente paso será ubicarlas dentro del plan semanal en tu herramienta favorita. Ahora vamos a empezar a añadir las tareas de control. Recuerda que una tarea de control es aquella que es repetitiva con una frecuencia concreta y que se va a repetir durante la semana. Estas son las que vamos a denominar las tareas de control de alta frecuencia. Las de baja frecuencia, aquellas que por ejemplo son quincenales, mensuales o trimestrales o incluso anuales, estas sí que las pondremos directamente en el calendario.
calendario. En el caso de las que son más corrientes, más constantes, más frecuentes, las pondremos dentro de esta lista. Así que el primer paso que daremos es añadir estas tareas de control en cada uno de los días. Déjame decirte algo que lo comentábamos cuando hablábamos del inventario, y es que en general es algo que vas a hacer una sola vez, que sí que puede cambiar en algún momento determinado, pero después durante todas las semanas ya va a ser exactamente igual. Verás después que cuando hablemos de la revisión, todas las semanas lo que haremos son desactivarlos, desclicarlas para volver a empezar desde cero con las mismas tareas de control. Pero no quiero avanzarme. En la revisión semanal veremos cómo puedes hacerlo para tener siempre este sistema limpio y no tener que hacer copias, duplicar, porque si no es un auténtico rollo, las cosas como son, además de que va a tomarte muchísimo más tiempo. Empecemos por las tareas de control del lunes. Ahora mismo, si nos dirigimos a este día, vamos a agregar una tarea y fíjate que no vamos a hacer tarea de control por tarea de control. Podríamos poner cada una de las tareas de control en una tarea distinta, pero entonces la sensación de agobio, de ansiedad, seguramente sea muy alta. ¿Por qué? Pues porque básicamente todos los días va a suponer que tengas un listado de 25 tareas de control, cosa que no nos interesa en absoluto. Por eso lo vamos a añadir como si fuera un pequeño checklist. Recuerda también que las tareas de control en el fondo no dejan de ser meros recordatorios. Si hay algún día que no las puedes hacer, en definitiva no suele pasar nada, a excepción de algunas tareas, ya que el próximo día tendrás exactamente las mismas tareas de control por realizar en el mismo lugar. Así que ahora iremos aquí donde pone el lunes y añadiremos esto que estás viendo aquí, que son las tareas de control, y le pondremos este par de emojis que, como puedes ver, son ciclos repetitivos que son muy indicativos para decirnos que son tareas que se van repitiendo todos los días. Tareas de control, como será importante, también lo dejaremos en mayúsculas para que sea mucho más visible. A continuación vamos a agregar la tarea y cuando ya lo tengamos, ahora mismo accederemos dentro de la tarea dándole clic para añadir la lista de comprobación. Si todo es correcto, esto es lo que te debería aparecer. Esto es el interior de una tarea. Así que ahora mismo lo que vamos a hacer es irnos a la parte de abajo, justamente donde pone lista de comprobación. Ahí lo tienes, y dentro de la lista de comprobación podemos agregar diferentes elementos. Lo que hay que pensar es cuáles serán tus tareas de control del lunes, porque seguramente no serán las mismas que las del martes, miércoles, jueves y viernes. Como decíamos en uno de los vídeos anteriores, recuerda que siempre es mejor que tengas claro en qué día vas a hacer esa tarea de control. Cuanto más cuadrado esté, mucho más fácil para ti será planificar y poder prever la carga de trabajo en un día específico. Yo te recomiendo incluso que las tareas más burocráticas las vayas poniendo al final de la semana, ya que a principios de la semana deberíamos utilizar ese tiempo y esa energía en tareas que requieren mucha más complejidad y creatividad. Así que ahora vamos a añadir algunos ejemplos y también me gustaría que lo pudieras completar en tu planner. Perfecto, como puedes ver ya hemos añadido aquí las tareas de control, concretamente hemos añadido un total de 3, y más allá de las que puedas añadir, me gustaría también que añadieras la revisión diaria. Si recuerdas bien, cuando poníamos los ejemplos de tareas de control, dijimos que de lunes a jueves haríamos la revisión diaria y el viernes haríamos la revisión semanal. Esto es importante porque como mínimo vamos a garantizar que este sistema sea sostenible en el tiempo, sobre todo al principio, porque cuando se empiezan a sobreacumular las tareas, tú ves que ya esto no tiene sentido, que aquí no se encuentra absolutamente nada, dejarás de utilizarlo y en ese momento podremos confirmar que el sistema ya no va a funcionar jamás. Por lo tanto, vamos a añadir las tareas de control pertinentes y eso sí, vamos a incluir de lunes a jueves la revisión diaria y el viernes añadiremos la revisión semanal. A continuación, lo que vamos a hacer es que una vez ya lo tengamos, fíjate que nos van a aparecer estas tareas de control muy visibles para que podamos checarlas. Aquí lo tienes, tendríamos las tareas de control visibles y que son meros recordatorios diarios para quitar esa información de tu mente y dejarla aquí, en este apartado del plan semanal, en el lunes. A continuación, lo que vamos a hacer es crear exactamente lo mismo
mismo para todos los días de la semana. Claro está que cada una de las tareas de control de todos los días serán diferentes. No serán las mismas que tendrás el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni por supuesto el viernes. Algo que puedes hacer por si quieres copiar la estética y avanzar un poquito más rápido es irte aquí donde pone más opciones, ahí lo tienes, darle clic y dentro de esta opción verás que pone copiar tarea. Cuando accedas a esta opción, fíjate que puedes copiar esta tarea a otro de los depósitos, concretamente, por ejemplo, el martes. Vamos a copiarlo y esto lo puedes hacer para todos los días de la semana. Fabuloso, pues ya lo tendríamos todos los días de la semana. Eso sí, tendrías que editar cada uno de ellos para que las tareas de control también concuerden con el día específico. Imagínate que tienes el miércoles una reunión de equipo, pues el martes puedes poner preparar reunión de equipo. La idea sería poner todas aquellas tareas de control repetitivas en esta semana porque una vez lo tengas, después ya no tendremos que repetirlo. Eso sí, ahora ya tenemos creado de lunes a viernes, la única cosa que vamos a modificar sí o sí es que en vez de tener aquí, como ves, revisión diaria un viernes, vamos a ir dentro de esta tarjeta, de esta tarea, y aquí vamos a cambiarlo. En vez de poner diaria, pondremos semanal, porque los viernes haremos la revisión semanal, que es un poquito más extensa, no mucho más que la revisión diaria, importantísima para mantener este sistema a flote e incrementar tu productividad. Hasta ahora ya tenemos toda la estructura cubierta, de hecho hemos puesto todas las tareas puntuales dentro del inventario de puntuales. Después hemos añadido todas las tareas de control en los respectivos días de la semana. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cuál es la movilidad de todo esto? ¿Cómo gestiono yo las tareas en mi día a día? Pues bien, lo que haremos es una representación de estas dos revisiones que hemos comentado con anterioridad. Por ejemplo, teníamos la revisión semanal y después teníamos la revisión diaria. Resumiendo mucho, la revisión semanal solo la haremos una vez a la semana, como su nombre indica, y en esta ocasión lo haremos directamente el viernes. En cambio, la revisión diaria, en vez de hacerla todos los días, solo la haríamos de lunes a jueves, ya que el viernes haríamos esta revisión semanal. Algo importante que siempre funciona muy bien y sobre todo nos permite prever algunos de los problemas que podemos tener y empezar el día con buen pie es planificar el día anterior. Cuando digo el día anterior me refiero a que si uno lo hace el mismo día es probable que empiecen a salir imprevistos que no teníamos contemplados y eso haga que nuestra planificación se vaya al garete, que es importante mantener a raya esa planificación. Otra cosa importante es que no la hagamos a última hora, sea cual sea la revisión que estés haciendo, sea la revisión semanal o la revisión diaria, no la hagas justamente cuando termines tu jornada laboral, porque en ese momento estarás pensando en otras cosas, así que la clave es hacerlo sí o sí 1 o 2 horas antes de que te vayas o que termines tu jornada laboral. A última hora siempre tendrás cosas pendientes, tengo que hacer algo más, así que prefieres no hacerlo, por lo tanto, hazlo más o menos en ese marco temporal. Primero de todo empezaremos con la revisión semanal, ahí la tienes, la revisión semanal empezaremos el viernes. El viernes, 1 o 2 horas antes de terminar tu jornada, la idea de todo esto es que veas qué es lo que te quedó pendiente y sobre todo que analices un poco la semana. Es un buen momento para vislumbrar todo lo que hicimos durante la semana y sobre todo para hacer un reset. Lo primero que vamos a hacer, y es muy importante, es que todas las tareas de control que hayas ido marcando a lo largo de la semana, que hayas ido completando como estás viendo aquí, perfecto, vamos a completar estas también, ahí está. El tema es que vamos a ir completando, pero fíjate que después lo tenemos que ir desmarcando. Así que ahora voy a ir aquí, lo voy a desmarcar, perfecto, muy bien, y después miré a los otros días, al lunes por ejemplo, y voy a desmarcar también todas las tareas de control. El objetivo, como ya te puedes imaginar, es que básicamente empecemos la semana desde cero. No queremos generar una copia del plan, esto es mucho más costoso a nivel de tiempo y también no nos aporta demasiado, además de que vamos sobreactualizando todos los planes que tenemos en Planner. Tendríamos muchísimos, tendríamos que eliminar este, crear otro nuevo, en definitiva no es demasiado sencillo, así que la idea es desclicar, desactivar todas las tareas de control de todos los días para dejarlo a cero, como si fuera una especie de reset. Lo segundo que vamos a realizar es que las tareas que nos hayan sobrado ese día, es decir, que no hayamos podido completar, lo que vamos a hacer es moverlas directamente, ahí está, en el inventario de puntuales.
Para hacerlo tenemos dos maneras. Simplemente cada una de las tareas las arrastramos y las ponemos dentro de este inventario, y la otra opción que podríamos hacer cuando tengas varias es que podemos mover el viernes esta columna de aquí cerca del inventario de puntuales para no tener que desplazarnos tanto, así que ahora moverlo será mucho más sencillo. Eso sí, acuérdate después de que este viernes que ha quedado más o menos suelto lo vuelvas a poner al final de la semana. ¡Genial! Esto sería el primer paso de la revisión semanal. Vamos a por el siguiente. El siguiente será que la semana en curso, como estás viendo, el indicador, el separador, lo pondremos arriba del todo del inventario. Perfecto, arriba del todo, porque así nos permitirá analizar qué es lo que tenemos ahora mismo en el inventario y podemos decidir qué hacemos con estas tareas. Mi recomendación es que siempre, cada semana, hagas una limpieza de las tareas que ya no tienen sentido. Incluso puedes ir dentro de la tarea, seleccionar cualquiera de ellas y fíjate que en el apartado de abajo del todo te dice también cuándo fue creada. Oye, pues fue creado el 31 de agosto. Perfecto, muy bien, así sabrás que si esto lleva una semana o 2 semanas, quizá es un momento o de hacerla ya o de ponerla en otra lista, para que no moleste. Al final no queremos tener tareas que nos aportan poco valor y sobre todo que nos molestan a la vista, porque cuantas más tareas tengas aquí, más complicado será poder priorizar el resto de la semana. Este será de acuerdo al siguiente punto. Obviamente también podemos añadir de nuevas, que irá añadiendo durante la semana, y además aquí podemos añadir las que tengamos pendientes o que se nos aparezcan en ese momento, que recibamos un correo y que simplemente lo querramos convertir a una tarea puntual. Pues bien, una vez hemos llegado aquí, el siguiente paso será decidir de todas las tareas que yo tengo aquí, cuáles voy a hacer la semana en curso. Así que ahora mismo voy a coger cualquiera de estas que tienes aquí, y las voy a mover por encima del separador. Perfecto. Sí, de esta manera, tal como estás viendo, todo aquello que esté por encima del separador significará que es lo que tienes que hacer o que prevés hacer durante la semana. Esto no significa para nada que lo vayas a completar, pero al menos, eso sí, la intención ahí está. Así que ahora, cuando ya tengamos esto, el siguiente paso casi ya lo tenemos listo para completar la revisión semanal. El último punto quizás algo más sorprendente, porque habitualmente la tendencia sería que con las tareas que yo tengo que hacer esta semana en curso las voy a poner y repartir entre los diferentes días de la semana. Pues bien, yo te diré, solo planifica el lunes y solamente el lunes. Sí, ya lo sé, tenemos la sensación de que no estamos invirtiendo bien el tiempo porque solo estamos agendando un día. Pero yo te diría, oye, planifica solo un día y el lunes puede pasar cualquier cosa. Normalmente cuando tú empiezas la jornada laboral sabes que empiezas, pero no lo que va a suceder cuando finalices. Incluso puede pasar que vengan 2 o 3 tareas nuevas y que tengas que cambiar por completo la semana. Esto seguro que te ha ocurrido más de una vez. Por lo tanto, solo elegiremos aquellas tareas que quiera hacer el lunes. Perfecto, muy bien. Venga, voy a poner estas 3 de aquí. Yo quiero hacer estas 3 tareas, por lo tanto planifico solo el lunes y después el lunes ya empezaré a hacer las revisiones diarias para determinar qué es lo que voy a hacer el martes, y esto lo haremos todos los días de lunes a jueves hasta que lleguemos al viernes otra vez en la revisión semanal. Así que de esta manera podemos decir que la revisión semanal ya ha culminado y fíjate qué pasos más sencillos. Ahora vendría la revisión más corta de todas. Sin duda, la revisión diaria es igual de importante, pero todavía es menos duradera, todavía dura muchísimo menos. Concretamente, con 2-3 minutos ya tendrás suficiente. Si finalizas el lunes y te quedan estas tareas de aquí, imagínate que tú vas completando las tareas, oye, pues estas de control ya están hechas, y al final te quedan estas 3 tareas que estás viendo. Entonces, cuando llegue al final del día, recuerda, 1 o 2 horas antes, lo que vas a decidir es qué vas a hacer con ellas. Por ejemplo, esta de aquí, la de revisar material, reunión, equipo, la vas a hacer el martes porque tú ya sabes que la vas a hacer el día siguiente y la deberías hacer ese día. Perfecto. Actualizar datos, nuevo producto, página web. Oye, pues no sabes muy bien cuándo la vas a hacer. Quieres hacerla esta semana, pero no sabes todavía cuál será el día que la vas a hacer. Pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es moverla y la vamos a poner dentro de la semana
en curso, porque tú un día de estos quieres hacerla, pero todavía no lo tienes del todo claro. Imagínate que la última tarea de todas, la que nos quedó pendiente, todavía no sabemos cuándo la vamos a hacer, ni siquiera sabes si la vas a hacer esta semana. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es moverla por debajo del separador, ya que todavía tenemos muchas dudas de lo que vamos a hacer. Y el último paso de la revisión diaria es: ¿hay alguna tarea que tenemos para esta semana en curso que quieres hacer el martes? Oye, pues sí, hay una de ellas que se llama retocar estética del PowerPoint del proveedor Y, por ejemplo. Esta sí creo que la voy a hacer el martes. Fíjate qué cosa tan sencilla. Y lo más bonito de todo es que cada día te obligas a hacer un reset, tanto en la revisión semanal como en la revisión diaria. Una de las claves de este método es que evitas la sobreacumulación y, en segundo lugar, importantísimo también, es que tienes la sensación de que todos los días cuando terminan es como si empezaran de cero, como si empezaras con las nuevas tareas, evitando sobreacumular, y que todas las tareas estén en este plan semanal y todos los eventos fuera de él, en este caso en el calendario. Aquí quedarían por concluidas las revisiones tanto diaria como semanal dentro de Planner, y fíjate que esto es indispensable para que este sistema sea sostenible en el tiempo. Como siempre, me encanta compartir contigo cuál sería mi valoración personal, eso sí, de Microsoft Planner. Vamos a empezar con un total de 5 criterios para al final darte mi valoración final. La primera tiene que ver con la usabilidad, es decir, si es fácil manejarte por la herramienta. Yo te diría que sí en general, aunque no es de las mejores. Por lo tanto, vamos a dejarlo con una nota bastante alta, pero no llegará al excelente, concretamente un 8,5. El segundo criterio tiene que ver con la curva de aprendizaje. ¿Es fácil meterse en Planner o no? Esto es lo de siempre. Si has utilizado programas similares, seguramente será mucho más fácil. Si no, te será un poquito más complejo. Yo te diría que la curva de aprendizaje de Planner es bastante fácil, aunque tiene algunas cosas que no se comprenden muy bien, ya que no es fácil copiar un plan, ni siquiera borrarlo. Tiene algunas cosas básicas que debería mejorar. Por este motivo, tampoco llega al excelente y se queda con un 8,5. El tercer criterio tiene que ver con la estética. ¿Es bonita Planner? ¿Es algo agradable a la vista utilizar esta herramienta? Pues bien, Planner está bien, cumple con lo suyo, así que le vamos a dar un 8. Es decir, en pocas palabras, ¿es una herramienta que tiene muchas opciones o pocas? Aquí hay que decir que en comparación con otras herramientas similares que también hemos analizado, te diría que relativamente floja, ya que no llegaría ni siquiera a la mitad de lo que pueden ofrecerte sus competidores. Así que en este caso, funcionalidades estará bastante abajo en comparación con otras. Concretamente le vamos a dar un 6. Y el último punto son las integraciones, es decir, si se puede unir o fusionar con otras aplicaciones. Verás, aquí vamos a decir que hay como algo positivo y negativo. Negativo es que prácticamente no lo podrás fusionar con ninguna herramienta que no sea de Microsoft 365. En cambio, todo aquello que sea dentro de Microsoft 365 está unido casi a la perfección. Por lo tanto, no sabría qué decirte. Si estás en 365 es fantástica, si no lo estás, no lo podrás fusionar con nada, así que me costaría darle una puntuación. Por eso, en este motivo, teniendo en cuenta que está integrada en el paquete de Microsoft y ese es su objetivo, le vamos a dar un 8,5. Teniendo en cuenta esas notas, esas evaluaciones de cada uno de los criterios, ¿cuál sería la nota final? Pues en esta ocasión le vamos a dar un 7,9 sobre 10. Una herramienta correctísima que funciona a la perfección, eso sí, para grandes proyectos, para cosas que requieren muchísimas personas, no sería la herramienta ideal. Aquí yo te recomendaría otras herramientas que también puedes disfrutar en este canal. Pues ya los tienes aquí, te he desvelado todos mis mejores secretos para que puedas organizar tu semana utilizando Microsoft Planner. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? Me encantaría saber cuáles son tus comentarios y cómo la utilizas tú habitualmente para organizar tu semana. Siempre contento de aprender de ti y por supuesto para hacer próximos vídeos sobre esta herramienta y muchas más. Pero para un momento, dale un buen like a este vídeo si te pareció interesante. Es gratis. Y en segundo lugar, me encantaría también que te suscribieras al único canal donde hablamos de herramientas digitales, neurociencia y productividad, todo mezclado. Gracias de verdad por compartir tu tiempo, tu pedacito de tiempo, que sé que vas muy liado, muy ocupado. Me encantará verte en próximos vídeos. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, chao.